Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar las oraciones de apertura. Vamos a visualizar frente a nosotros al Buda Sakyamuni y vamos a visualizar el campo de refugio, teniendo a nuestro Padre y nuestra Madre sentados con nosotros mentalmente y a toda clase de los seres, como familiares, amigos, seres queridos y toda clase de seres. En el Buda, en el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye chodan soki chonam la Changchuk bardu dakni kyapsuchi Dagi chinsok jipe sonamji Drola benchir sanye drukparsho. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separadas nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadanyam pesem chem tanche dewada. Dewe yudan dempar yurchi. Dunyal dan dunyal ji yudan dralwar yurchi. Dunyal me pede wadan mi dralwar yurchi. Nyeri chada nidan dralwe tamnyon lane par yurchi. Vamos a hacer la ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Poyi Yunshi Meto Tram Rira Blinjin Yide Yampari Sanje Shingla Mikte Pulwari Droku Nandak Shindu Yewarsho. Solicitud de enseñanzas. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semche Nanji Sampada Loji Yeda Gita Ua Chechun Tumon Tekpayi Choyi Korlo Kordu So. Sasato Samaya Mano para allá. Ven Sasato Tenopa Titadrido me wawa Supokayo me wawa Supokayo me wawa Anurakta me wawa Sarvasidi me prayatsa Sarva Karma Susame Sita Sreya Kuruhum Aho Bhagavan Sarva Tatagata Ven Samame Munsa Ven Siwawa Mahasamaya Sato
Om Bensa Sato Samaya Manupalaya Bensa Sato Tenopati Tadriyo Mevawa Supokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakto Mevawa Sarvasidi Me Prayatsa Sarva Karma Susame Sita Sriya Kurum Aha ha ho Bhagavan Sarva Tatagata Vensamame Munsame Siva Mahasamaya Sato Om Bensa Sato Samaya Manupalaya Bensa Sato Tenopati Tadriyo Mevawa Supokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakam Mevawa Sarva Siddhi Me Prayatsa Sarva Karma Susame Sita Sriya Kuruhum Aha ho Bhagavan Sarva Tatagata Vensamame Munsame Siva Maha Samaya Sato. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo porque no tenemos mucho tiempo y hay varias cosas que abarcar. Lo primero que tienen que saber es que Lama Gursan está de viaje probablemente hasta mañana. Así que nos ha pedido que esta semana asumamos algunas de sus actividades para mantener siempre la continuidad y el hábito del estudio y la práctica. Entonces hoy vamos a dedicar esta clase que normalmente guía Lama Gursan con los comentarios del texto de Patrul Rinpoche de dos maneras. Vamos a aclarar algunas preguntas si alguien tiene alguna duda con respecto al material que ya se ha estudiado, si quieren aclarar alguna pregunta que tengan de lo que el Lama ha explicado, pueden hacer esa pregunta en este momento. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco de la actividad que tenemos el fin de semana. Entonces tenemos que ser bien concisos porque a las 8 vamos a hacer la práctica de Tara Blanca. Ya a partir de mañana, cuando el Lama se reintegre, la práctica va a cambiar y vamos a hacer la meditación del Buda Sakyamuni según los planes que tiene Lama Gursan para este mes. Entonces yo estoy preparando una práctica para que todos puedan hacer la meditación del Buda Sakyamuni, lo cual es muy importante en este día en particular, en este fin de semana, y durante estos 15 días, porque estamos en Sagadawa. Como ustedes saben, el Sagadawa es un periodo muy importante dentro del budismo, porque se refiere a ese momento en que se recuerda el nacimiento del Buda Sakyamuni, el momento en que obtuvo la iluminación, el instante en que impartió su primera enseñanza en el Pico del Buitre, y también el parinirvana, es decir, cuando él abandonó su existencia física. Entonces, cualquier trabajo, cualquier acción meritoria, cualquier acción en realidad que hagamos durante este periodo se ve amplificada sus efectos por la, vamos a decir, la interrelación que existe con estas circunstancias de encontrarnos en Sagadawa. Entonces normalmente es un mes donde las personas dedican el mayor tiempo posible a la acumulación de buenas acciones, a la acumulación de méritos, y ustedes saben que una de las grandes formas de acumular mérito, bueno, espero que lo sepan, ¿no? Si no lo saben, deben saberlo. Una de las grandes formas de acumular mérito es estudiar Dharma, justamente. Para eso estamos aquí. Y a través del estudio y la reflexión, podemos despertar en nosotros nuestra capacidad contemplativa, en donde podemos percibir el significado profundo de muchas cosas que normalmente al común de las personas se les escapan, pero para la persona que ha entrado en el camino, que ha abierto, digamos, la puerta del Dharma, se convierten cada vez en cosas más evidentes. Y esto no lo digo desde el punto de vista de la creencia, sino de la experiencia. Y si algo puedo dar fe es que la práctica del Dharma tiene la capacidad de transformar a las personas y tiene en realidad la capacidad de despertar nuestra conciencia a niveles mayores y más profundos de conocimiento, de sabiduría y, en última instancia, a la erradicación completa de nuestras emociones, de nuestras aflicciones. Pero este es un proceso que es, aunque estamos juntos, es un proceso que cada quien debe asumir, es un proceso individual. La Sangha, la gran virtud que tiene es que
entre todos podemos apoyarnos, entre todos creamos una interdependencia auspiciosa, y esa interdependencia auspiciosa obra en ambos sentidos, obra para el beneficio de los maestros, porque el objetivo de un maestro es enseñar, es transmitir, transferir lo que sabe, y el objetivo del Dharma es poder llegar a los seres y liberarlos del sufrimiento. Entonces eso es importante. Y en segundo lugar, la interdependencia auspiciosa que adquieren los discípulos y los estudiantes, cuando logran entrar al camino, se dan cuenta que este camino tiene tanto para ofrecer. Tiene más de 2500 años y sin embargo, cada día me convenzo más de la validez de las enseñanzas del Buda, incluso en estos días. Entonces, todas las prácticas que hemos estado haciendo tienen un plan, como les dije la vez pasada. Ese plan se relaciona con la visión que tiene los linajes, el maestro del linaje, como Lama Gursan, Drupon, Khenpo-la, donde están transmitiendo toda la información posible. Y si ustedes sí tienen un poco de conciencia y perspicacia, se darán cuenta que la gran mayoría de los maestros están dando las mismas enseñanzas. Es como si se pusieran de acuerdo, aunque no lo hacen. Pero ellos, de alguna forma, tienen esta conexión con el Dharma y es sorprendente observar cómo casi todos están transmitiendo las mismas enseñanzas en diferentes niveles, a diferentes grupos, de diferentes formas. Entonces nosotros tenemos hoy la oportunidad de cultivar nuestra conexión auspiciosa con el Dharma a través del estudio. El estudio es fundamental. Sin el estudio no podemos avanzar en nuestra comprensión. Y Lama Gursan ha explicado en numerosas oportunidades y también lo he escuchado de grandes maestros como su santidad el Dalai Lama, lo he escuchado de el venerable Garchen, del venerable Drupon y también de Lama Gursan, que las personas en esta época han generado una especie de gran confusión. Vivimos en una época de gran confusión. ¿Por qué? Porque hay acceso a toda la información. Toda la información básicamente está ahí. Pero el problema es que las personas no tienen el criterio, no tienen la capacidad o el conocimiento para discernir de una forma hábil, pudiera decirse, cuál es la información útil y cuál es la información que realmente no es útil. Con esto no quiero decir que, que hayan caminos que sean mejores o peores que este. Lo que quiere decir es que debemos evitar la mezcla y tenemos que darnos cuenta que si estamos practicando este método, tenemos que abocarnos a aprender este método en la mejor forma posible, porque de ese aprendizaje dependerá nuestra práctica y dependerá el éxito de la práctica. Entonces, estudiar un texto como los cantos de Milarepa o estudiar las palabras de mi maestro perfecto se convierten en la base a través de la cual podemos desarrollar nuestra comprensión, y es esa comprensión la que vamos a usar como guía. Entonces varias personas me han comentado, y esto lo digo a título general, ¿no? Sin señalar a nadie, pero sí algunas personas me han comentado, me dicen, Soldi, yo hay muchas cosas que escucho, pero no las comprendo. Hay palabras que desconozco, por más que yo intento visualizar, no puedo visualizar. Por más que quiero cantar mantras, no puedo cantar mantras. Por más que quiero estudiar, no puedo estudiar. O no tengo el tiempo, o no tengo el espacio, o mi familia no me permite. Mi pareja está en contra de que yo estudie Dharma o que medite. Y vamos a encontrar todas estas cantidades de obstáculos. Y quiero que sepan algo, todos esos obstáculos son normales. No hay nada diferente. Todos hemos pasado por allí. Pero una vez que reconocemos que los obstáculos en realidad son creados por nosotros, la gran noticia es que nosotros los podemos resolver. Nosotros podemos encontrar la forma de hacerlo. Y la forma de encontrar la solución para todo nuestro drama humano depende de una sola cosa. Depende de la sabiduría. Y la sabiduría se convierte en esa herramienta que nos permite resolver todas las situaciones y poder actuar, por lo menos para
si no podemos beneficiar a los demás, por lo menos para no causarnos daño a nosotros ni dañar a los demás? Sin esa comprensión, cualquier práctica del Dharma que hagamos se va a convertir en un problema. Entonces, si usted no puede meditar, si usted no sabe cómo cantar mantras, si usted no puede visualizar, si usted no entiende las prácticas, no entiende los conceptos, no entiende qué es la vacuidad, eso es perfectamente normal. No hay nada malo en nosotros. Lo que quiere decir es que no hemos desarrollado nuestra comprensión, no hemos realmente despertado el potencial de sabiduría que hay en nuestra mente. Y hay una sola forma de hacer eso. La única manera, bueno, hay dos formas en realidad. Una forma que yo llamo la vía dolorosa, que es la vía del samsara. Es decir, los golpes de la vida te hacen entender muchas cosas, te hacen abrir los ojos a la realidad tal como es. Pero normalmente cuando comprendemos a través de esa vía, ya es tarde. Le ocurre a las personas cuando ya tienen una edad avanzada y la vida se ha cansado de vapulearlos y aplastarlos y triturarlos, entonces se dan cuenta, empiezan a reconocer las grandes verdades de la vida de las cuales nosotros hemos estado hablando siempre. Entonces esa vía yo realmente, para mí en particular, yo no la recomiendo. Esa es la vía que yo llamo la vía del mundo ordinario, del mundo sansárico. Y la vía del mundo sansárico se caracteriza porque los seres sansáricos, es decir, las personas que no tienen Dharma, que no han entrado en el camino del Dharma, que no tienen refugio, esas personas están buscando la felicidad, pero la buscan de la forma errónea. Normalmente, al buscar generar felicidad, lo que están haciendo es destruir las causas de la felicidad. En cambio, la otra vía, que es la vía del Dharma, que es esta vía donde estamos nosotros en este momento, es la vía que conduce a la iluminación. Entonces, si nosotros entendemos eso, entenderemos que el camino del Dharma es al revés, es opuesto al camino del samsara, porque el camino del samsara al principio se ve fácil, todo se ve hermoso. Si yo trabajo, voy a poder tener esto. Si yo hago esto, voy a lograr esto. Si yo tengo esta persona, esta pareja, esta situación, este sueldo, cualquier cosa que nosotros pensemos que nos va a dar felicidad y seguridad, depositamos nuestra confianza en eso para luego descubrir que todos los fenómenos condicionados son por naturaleza impermanentes. Entonces la felicidad que se obtiene de esa manera, en el mejor de los casos, es impermanente, es pasajera, es efímera, está condicionada y por lo tanto contiene las semillas del sufrimiento. Entonces la vía del Dharma es diferente, al principio es difícil. Al principio no tenemos la capacidad para meditar, no, nuestra mente tiene una gran cantidad de tendencias negativas, tenemos conceptos erróneos, tenemos problemas de pareja, de familia, de trabajo, de dinero, tenemos una gran cantidad de situaciones. Y pensamos que la práctica del Dharma debería estar en último lugar. Es decir, voy a resolver todas mis situaciones, voy a aclarar todo el camino y luego cuando tenga tiempo voy a practicar el Dharma, me voy a sentar a meditar, voy a escuchar a Lama Gursan, voy a escuchar a Soldi, voy a escuchar a Drupon. Eso es el pensamiento del samsara. Eso es lo que no resulta. Lo que resulta es cuando uno logra despertar su sabiduría y cuando uno tiene una capacidad de comprender la realidad tal como es, no como uno espera que sea, ni como uno cree que es, sino tal como es, entonces tú tienes en tu mano la llave para la felicidad. Pero esa sabiduría, que todos la tenemos, por cierto, en una forma potencial o en diferentes grados, no puede desarrollarse a menos que tengamos el método correcto. Y el método correcto es la práctica del Dharma. Entonces, si ustedes ven que yo les hago este llamamiento a la práctica, les insisto, las muchachas les pasan recordatorios constantemente, miren, tenemos clase, miren, vamos a meditar. No es porque queremos que ustedes pierdan el tiempo, es al contrario, es porque queremos que inviertan su tiempo de forma sabia. Invertir el tiempo en la práctica del Dharma es lo que conduce a generar las causas de la felicidad auténtica, la felicidad que nadie puede quitarte, la felicidad que no es condicionada,
que no es impermanente, que no es pasajera, que no es efímera, que no es poco confiable. La felicidad que se obtiene de la práctica del Dharma es una felicidad confiable, es una felicidad duradera. ¿Por qué? Porque no está condicionada por los objetos mundanos, por las personas, por las situaciones, por las posesiones o por la pérdida de esa situación. Entonces, a través de la práctica, evidentemente tenemos que superar todos estos obstáculos. Y el obstáculo más importante que ustedes van a encontrar es lo que nosotros llamamos la vida humana. La vida humana en sí misma está llena de problemas, está llena de situaciones. ¿Y saben cuál es el mayor problema? El que yo particularmente he encontrado. Que fallamos en reconocer el sufrimiento como sufrimiento y la felicidad como felicidad. Es decir, lo que creemos que es felicidad en realidad es sufrimiento. Y lo que creemos que es sufrimiento en realidad es felicidad. ¿Y eso es por qué? Porque todavía nuestra mente está dormida, está oscurecida por las aflicciones, está oscurecida por los conceptos erróneos y está oscurecida por todas nuestras expectativas, por todos nuestros miedos, por toda nuestra angustia, por toda nuestra esperanza. Y con toda esa madeja de problemas mentales y emocionales que tenemos, es muy difícil reconocer la verdad. Entonces, si ustedes oyen a alguien diciéndole, medita, y te cuesta, eso es una buena señal. No es una mala señal, porque estás haciendo el esfuerzo correcto. Y si no te sientas a meditar, ¿cómo esperas llegar a meditar bien algún día? Simplemente no ocurre. Es como que yo le diga, por ahí vi a Carmen. Carmen está conectada, Carmen Laya. Carmen Laya y Roxana son profesoras de música. Entonces, Carmen enseña piano. Entonces yo le digo a Carmen, mira Carmen, tú sabes cómo es la cosa, yo quiero aprender a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven en 2 días. Carmen me va a decir, mira, usted puede tener toda la intención del mundo, pero eso no va a pasar. Lo mismo ocurre con la meditación. No va a pasar en un día, ni en 2 semanas, ni en 2 meses, ni siquiera en 2 años. Pero si no te abocas a hacerlo, nunca pasará. Pero si te abocas a hacerlo, en algún momento va a pasar. Todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros tenemos algunas capacidades y tenemos algunas inclinaciones. Y si las usamos correctamente, nuestro camino puede llevarnos a gratas sorpresas. Podemos entender que sí tenemos capacidad y tenemos conocimiento y tenemos comprensión más allá de lo que nosotros podemos creer sobre nosotros. Entonces, la práctica del Dharma, conviértanlo en su prioridad, conviértanlo en su día a día, así como ponen esa energía. A ver, algunas personas, no, yo no, pero algunas personas ponen mucha energía, por ejemplo, de ir todos los días al gimnasio, o todos los días van a nadar, o todos los días hacen algo para cultivar su cuerpo. Hagan lo mismo, pero para cultivar su mente. Todos los días dedíquenle unos minutos a la práctica en la mañana, por lo menos 5 minutos en la mañana. Y ustedes se darán cuenta cómo esto puede cambiar radicalmente su día. Y si cambias un día a la vez, podrás tener una mejor semana. Y si cambias una mejor semana, podrás tener un buen mes. Y si cambias un buen mes, podrías llegar a tener un buen año. Y si cambias un año, pudieras llegar a tener una buena vida. Ese es el objetivo de la práctica. A lo mejor en este momento no tenemos la capacidad para reconocer la verdad última. A lo mejor no somos meditadores como Milarepa, pero ellos también fueron como tú y como yo. Ellos también tuvieron problemas, también tuvieron familia, también tuvieron obstáculos y obstáculos mucho mayores. Pero ellos tomaron una decisión. Y una vez que tomaron esa decisión, persistieron, insistieron hasta que lo lograron. Y algunos con grandes situaciones, con grandes carencias, con grandes dificultades, incluso a pesar de su propia vida, de su propia salud, lo lograron. Nosotros en realidad tenemos muchas condiciones favorables para hacerlo. El mayor problema que tenemos es nuestra propia mente, nuestra propia confusión, nuestra propia indecisión, nuestra propia incapacidad para reconocer las causas de la felicidad y evitar las causas del sufrimiento.
Y esta época oscura, degenerada en la que vivimos, se caracteriza por alimentar todo lo que nos lleva a la confusión, lo que nos lleva al engaño, lo que nos lleva a la oscuridad. Y aquí oscuridad no lo estoy hablando en un sentido cristiano demoníaco, el bien y el mal. Lo estoy hablando desde la oscuridad de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia confusión. Entonces, si realmente queremos resolver el drama de nuestra vida, tenemos que comenzar por lo obvio, que es despertar nuestra conciencia y tener criterio. ¿Ustedes saben esa palabra? Criterio. ¿Saben que lo que implica tener criterio? Implica tener sabiduría. Criterio significa que usted tenga la capacidad de tomar una decisión basándose en una apreciación sabia de la realidad. Criterio significa actuar con sentido común y hacer las cosas que son verdaderamente beneficiosas. Eso se llama tener criterio. Y en el Dharma el criterio es todavía más importante. Es más importante, en la vida ordinaria es importante, pero en la vida del Dharma es todavía más importante tener criterio. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de otras líneas, de otras religiones, de otras escuelas. Que los practicantes de Dharma no nos hacemos ciegos ante la realidad. Al contrario, nos hacemos más conscientes, nos hacemos más presentes. Y a través de ese reconocimiento podemos actuar con sentido común y generar las causas de la felicidad y evitar las causas del sufrimiento. Entonces, yo les pido sinceramente que hagan un esfuerzo, no por mí, porque una de las cosas importantes también que uno entiende en la vida, y particularmente en este camino, es que uno no puede obligar a nadie, uno no puede forzar a nadie. Es una decisión que cada uno debe tomar. Es una decisión que, si se basa en las razones correctas y teniendo el criterio correcto, es una decisión que te puede cambiar la vida. Esa decisión, por ejemplo, es el POWA. El POWA es una de las cosas que puede realmente cambiar la vida de una persona. ¿Por qué puede cambiarnos la vida el POWA? Por poner un ejemplo, en realidad todos los métodos del Dharma tienen esa capacidad, pero el POWA pertenece a la rama de los yogas de iluminación. ¿Y por qué el POWA tiene esa capacidad? Porque el POWA puede llevarnos a experimentar la naturaleza de la muerte y de la vida de una forma en que ninguna otra cosa lo puede hacer. ¿Cuál es para nosotros el mayor miedo? El mayor miedo que todos los seres tienen es perder la vida. Ese es el miedo más grande que existe. Y por eso nos aferramos a este cuerpo. No queremos que sufra este cuerpo, no queremos que nos hieran, no queremos que nos quiten nada que afecte este cuerpo, ¿no? Entonces, al aferrarnos a la vida, generamos miedo. Y a través del miedo surgen todas las emociones aflictivas. Entonces, ¿realmente qué es el miedo? Las personas cuando dicen yo padezco de ansiedad, yo padezco de depresión, yo padezco de ira, todas esas cosas son casos, ¿verdad? Hay personas que tienen estos problemas. ¿De dónde creen ustedes que nacen estas situaciones? ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? La raíz es el miedo. Entonces, si las personas viven con miedo, ese miedo se va transformando en emociones aflictivas. Y ese miedo luego los va paralizando y les va robando el criterio, les va quitando el sentido común, les va quitando la capacidad para discernir con claridad lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Entonces empiezan a actuar cada vez más en formas erróneas. Por ejemplo, una persona que sufre ataques de ira empieza a herir a sus seres queridos, que son los que están tratando de ayudarlo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero así es como ocurre, ¿no? Una persona que tiene depresión o ataques de pánico o ataques de ansiedad, tú ves cómo actúa esa persona y te das cuenta que esa persona está constantemente generando las causas de su depresión y de su ansiedad. ¿Cómo lo hace? A través de la incapacidad de reconocer la realidad. ¿De reconocer la realidad de qué? De cómo está generando las causas para sentirse mal. Cada quien lo hace, pero no lo hace de forma consciente. Lo hacemos de forma inconsciente. Y eso es lo bonito que tiene el budismo, que la psicología moderna
Los grandes maestros de la psicología como Jung o Freud o todos estos grandes modernos también se han dado cuenta que realmente el budismo te ofrece una herramienta poderosa para poder entender tu mente. Y esa herramienta, si tú la usas, si la pones en uso, tiene la capacidad de transformarte y tiene la capacidad de liberarte del sufrimiento. ¿Entiendes? Pero hay que usarla. No podemos dejar la herramienta allí en la mesa. En la mesa del libro no va a hacer nada. Entonces, tenemos una oportunidad este fin de semana de hacer el POWA. El POWA es una transmisión donde tenemos la oportunidad de, a través de una práctica, donde se hace toda una visualización y que el Lama va a explicar, podemos visualizar cómo es el proceso de la muerte, cómo es el verdadero proceso de la muerte. Entonces no es para que nos vayamos a morir, es todo lo contrario. Cuando uno entiende realmente el proceso de la muerte, uno le pierde el miedo a la muerte. Uno entiende que la muerte en realidad no es más que un cambio, es una transformación, una transición, un puente entre una vida y otra. Pero esas son palabras que suenan bonitas, pero cuando uno hace POWA, cuando uno logra el resultado de la práctica del POWA, uno entiende experiencialmente lo que es la muerte, sin tener que morir. ¿Qué tan valioso puede ser eso? Pues es increíblemente valioso, porque primero el mayor miedo que tenemos es el miedo a la muerte, y el segundo problema es el aferramiento a la vida. Entonces con la práctica de POWA se cortan de raíz estas dos cosas, y tenemos entonces el espacio para poder hacer que nuestra mente madure y que crezca, y que las facultades de nuestra mente realmente se manifiesten. Facultades como por ejemplo la paz. Todos nosotros, y me incluyo, anhelamos una vida de felicidad y de paz, ¿sí o no? La felicidad y la paz parecieran cosas inalcanzables en esta época, pero no es así. La felicidad y la paz, ¿qué son realmente? Son pensamientos, son estados mentales. Entonces, ¿dónde los puedes lograr si no los logras en tu propia mente? ¿Cómo pretendes lograr la felicidad y la paz dependiendo de objetos y de personas y de situaciones externas? Eso ya de por sí indica el grado de confusión en el que nos encontramos en este momento. En cambio que cuando hacemos POWA, descubrimos el verdadero potencial de nuestra mente, que es un continuo. Y en la práctica del POWA, el continuo mental se experimenta realmente. Realmente tú puedes demostrar, puedes vivir y puedes entender que tu mente es un continuo. Y una vez que entiendes eso, ya la muerte no tiene sentido. La muerte física se convierte en una oportunidad. Y si en este momento tomamos esa oportunidad y construimos la base para tener las facultades y las condiciones, las vamos a tener. Si no lo logramos en esta vida, por lo menos tenemos una oportunidad en el momento de la muerte. ¿Saben cómo se llama esa oportunidad? Se llama Sukhavati, la tierra pura del Buda Amitabha. Entonces, la práctica del POWA, técnicamente, produce la apertura del canal central en un lugar que se llama aquí la Puerta de Brahma, ¿no? Que está aquí en la Coronilla. Y el objetivo es que a través de la práctica, a través del entrenamiento, uno logre hacer que la conciencia abandone el cuerpo físico a través de ese orificio que está en la corona. Si eso ocurre, uno tiene la posibilidad de alcanzar la tierra pura de Amitabha. Y una vez que uno alcanza la tierra pura de Amitabha, uno tiene allí todas las condiciones para poder practicar el Dharma sin interrupción. Ahí no va a haber maridos o esposas fastidiosas, no van a haber hijos fastidiosos, no van a haber jefes fastidiosos, no van a haber vecinos fastidiosos, no va a haber nada de eso. Lo que va a haber es la capacidad, además de tener todas las facultades intactas, mentales y físicas para dedicarnos a la práctica del Dharma, y vamos a tener la capacidad de recibir el Dharma directamente del Buda Amitabha. Eso es lo que puede llevar el POWA como premio. Entonces no tomen
este retiro, evidentemente yo no estoy pensando que lo vamos a lograr en un solo retiro, particularmente el retiro de Powa que vamos a hacer es básicamente una introducción a la práctica. La Magursa me ha dicho que él quiere explicar todos estos detalles para poder dar las instrucciones, transmitir el texto y luego en las prácticas que se hacen mensualmente, cada uno de nosotros empezar a obtener un dominio de esta práctica y luego cada uno de nosotros hacerla en privado. Ese es el objetivo. Pero tenemos que empezar por algo. Normalmente un retiro de Powa, cuando se hace con las condiciones, toma una semana o 10 días o más para que un practicante pueda obtener las señales del logro. Las señales del logro es que se abre un huequito en la cabeza y ese huequito se abre físicamente. Y no es un cuento de camino. Yo se los voy a mostrar porque yo quiero que ustedes entiendan la importancia de lo que estamos hablando. Y sepan, además, que la práctica, el logro que podemos obtener a través de la práctica es verdaderamente importante. Yo tengo por acá déjenme ver si encuentro esas imágenes. Yo creo que las tenía por acá. Vamos a ver si las encuentro. Casi seguro que sí. Yo les quiero mostrar estas imágenes donde se ven las señales del Powa. Y quiero que sepan además que los maestros de nuestro linaje son famosos por sus grandes logros, son practicantes muy, muy hábiles y muy, muy completos de la práctica de Powa. La práctica de Powa del linaje Drikung es famosa entre todos los linajes del budismo. Y es reconocida además. Vamos a ver si es esta. Esta tampoco es. La verdad es que no la consigo en este momento. Bueno, no importa. Ya se las voy a mostrar. Mientras sigo hablando, la voy a buscar. Entonces, ahora, este fin de semana, tenemos la oportunidad de recibir en una forma condensada la introducción a esta práctica. Luego, vamos a tener la oportunidad de hacer la práctica mensualmente en grupo y todos ustedes van a tener la posibilidad de hacer la práctica después en solitario, que es como se debe hacer. Cada uno puede hacerlo después teniendo el texto, teniendo las imágenes de meditación, pueden hacer la práctica. Entonces, si todavía no se han registrado, regístrense. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Si tienen alguna necesidad de información declaratoria, estoy a la orden. Pueden escribirle a Yesenia, pueden escribirle a Amy, pueden escribirme directamente, ¿no? Entonces, voy a leer una pregunta que tengo aquí en el chat. A ver, cuando tenemos muchos obstáculos, se pueden recitar plegarias en voz alta. Las 21 taras, Guru Rinpoche, Samantabhadra. Es correcto. Acuérdate de una cosa, Neida, que es la persona que está haciendo el comentario. El verdadero obstáculo es nuestra propia confusión. Ese es el obstáculo. Una persona que tiene verdadera compasión no ve a un enemigo, no ve a una persona como molesta. Al contrario, lo ve como una oportunidad para la práctica. Es decir, la visión de un practicante toma los obstáculos y los convierte en parte del camino. En lugar de luchar, de rechazar las situaciones y las personas de la vida, un practicante de Dharma toma estas situaciones y toma a esas personas como parte de su práctica. Entonces, vuelvo y repito, por supuesto, recitar las plegarias ayuda, recitar una plegaria como las 21 taras, pero realmente, ¿qué es Tara Verde? Tara Verde representa nuestra propia sabiduría. Entonces, Tara se puede manifestar como esta Tara externa, visualizándola, o se puede manifestar como una Tara interna. ¿A través de qué? A través de tu propia sabiduría.
Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando tu propia sabiduría es capaz de entender una situación y transformarla, tú estás actuando como Tara. Estás manifestando la sabiduría de Tara. Entonces la práctica lo que te ayuda es a que esos obstáculos de confusión, de ignorancia, de oscurecimiento mental, por lo menos no sean tan pesados, que no sean tan densos para tú poder reconocer tu propia sabiduría y actuar de acuerdo a ella. Entonces, claro, la práctica tiene un efecto acumulativo. Quiere decir que mientras más la hacemos, mientras más nos abocamos a la práctica, ese efecto se hace cada vez más poderoso en nosotros. Entonces no esperen con una meditación, con unos mantras, con unas vueltas del mala, cambiar su mente. Yo lo dije en estos días, es más fácil cambiar el curso de un río que cambiar el curso de las tendencias autodestructivas de la mente. Si la mente tiene una tendencia autodestructiva, eso es increíblemente difícil de cambiar. Y muchos de nosotros a veces tenemos estas tendencias, las hemos generado en vidas anteriores y permanecen en nosotros como semillas potenciales que pueden despertar en cualquier momento. ¿Cómo lo sé? Porque una persona que tiene la semilla kármica, cuando se enfrenta a una situación donde la causa, que es la semilla kármica, se une con las condiciones, que es el entorno, se produce la fructificación del karma, es decir, esa semilla madura y el karma se manifiesta. Eso es típico lo que ocurre con las personas cuando enfrentan una tragedia, por ejemplo. Por poner algo, una persona que pierde a su pareja por una ruptura o por la muerte o por una enfermedad. La manera en que cada persona va a reaccionar ante la pérdida de un ser querido es totalmente diferente. Si las situaciones fueran reales, todos los seres humanos reaccionaríamos igual. Y eso es importante. Cada una reacciona diferente. ¿Por qué? Porque las impresiones kármicas en el continuo de cada persona son diferentes. Las conexiones kármicas con las situaciones son diferentes. Entonces quiere decir que las situaciones no son algo sólido. Es la forma en que nos conectamos con esas situaciones lo que depende de nuestra respuesta. Y nuestra respuesta siempre va a venir condicionada por las impresiones kármicas que hay en nuestra mente, las semillas kármicas. Entonces, cuando estas semillas despiertan, a veces se manifiestan como algo positivo y a veces como algo negativo. Y para eso es la práctica. Cada vez que usted hace un mantra, cada vez que usted se siente y practica, ¿sabe qué estás haciendo? Me va a decir, estoy haciendo mantra, estoy meditando. No, no estás haciendo un mantra ni estás meditando. Eso pareciera. En realidad lo que está ocurriendo es que estás creando una semilla kármica positiva en tu continuo mental. Y cuando tú has acumulado suficientes semillas kármicas positivas, ocurre algo increíble. Empiezas a descubrir que primero el karma comienza a equilibrarse. Entonces te das cuenta que eres capaz de manejar más de lo que tú creías. Empiezas a descubrir que tienes capacidad para lidiar con las situaciones. Y en segundo lugar, empiezas a descubrir que puedes reaccionar de forma diferente, que puedes manejar las cosas de otra manera. Pero eso nace de una sola cosa, de la sabiduría. Y esa sabiduría no se logra a través del estudio, se logra a través de la experiencia, de la práctica. Es como algo muy simple que decían los viejos de antes. El diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir? Que es la experiencia la que te enseña. Entonces nosotros podemos lograr lo mismo a través de la práctica con nuestra propia experiencia. Entonces no se trata de cuántos mantras hagamos, no se trata de cuántos libros leamos. Se trata realmente de la experiencia del viaje. Eso es lo importante. Y eso es a lo que yo los estoy invitando. Hagamos ese viaje juntos. Vamos a abocarnos a la práctica. Vamos a generar todas las semillas kármicas positivas que podamos. Y una cosa increíble es que si usted cambia, todo a su alrededor cambiará. En una familia donde hay un practicante de Dharma, si esa persona está practicando de la forma correcta, la energía de esa persona
empieza a influenciar a los demás. Las personas se conectan a un nivel sutil. Ahora mismo nosotros estamos conectados a un nivel sutil. Ustedes me están oyendo, me están viendo, pero mi energía está conectada con ustedes. Y la energía de ustedes está conectada conmigo. Hay una interacción. Y esa interacción a un nivel sutil produce un cambio. Es un cambio sutil, pero lo produce. Entonces, tenemos esta oportunidad. Tenemos unos maestros maravillosos, dedicados, que no paran. Y yo trato de seguirles el paso. Yo estoy trabajando con 3 a la vez. ¿Y saben por qué lo hago? No lo hago por mí, lo hago por ustedes. Porque yo sé que si yo tengo la capacidad de transformar esa información en algo que sea digerible, y si yo tengo la capacidad de lograr que las personas verdaderamente se interesen en la práctica y entiendan la práctica, entonces yo estoy logrando el propósito para el cual estoy aquí. Y eso, ustedes no se imaginan la felicidad que produce. Cuando una persona me dice, oye, Soldi, gracias por tu traducción, porque pude entender tal y cual cosa. Eso me da motivos a mí para hacerlo y hacerlo de corazón. Entonces, por eso lo hago. Pero ustedes saben que es difícil traducir durante horas. Requiere mucha concentración y requiere una gran energía. Entonces yo de verdad aprecio que devuelvan ese esfuerzo participando, involucrándose. Y no se involucren únicamente para recibir. No se involucren únicamente para dar dinero. Involúcrense también de otra forma. Involúcrense de verdad en la práctica. Ustedes saben cuál es el significado de la palabra sangha. ¿Saben por qué la sangha es la tercera joya del budismo? Por esto, por esta conexión. Porque entre todos nos podemos apoyar. Y es mucho más fácil cuando lo hacemos juntos. Porque el esfuerzo de 30 o 40 personas unidos es mucho más potente que el esfuerzo de uno solo. ¿Sí o no? Tiene lógica, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Los invito a inscribirse si no se han inscrito. Los invito a difundir, a invitar a las personas a la práctica. Y los invito a preguntar. Cuando Lama Gursan o Drupon dice, haga una pregunta. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. No, quizás no es el mejor ejemplo, pero les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que yo soy inteligente? ¿Tienen la idea de que yo soy inteligente? ¿Saben cuál es la causa kármica de la inteligencia? No de la causa genética, ¿no? Porque por ahí van a salir los puristas del materialismo, ¿no? Hay una causa kármica de la inteligencia. ¿Y saben cuál es? Hacer preguntas al lama cuando el lama está presente. Si uno hace la pregunta correcta, significa que uno está entendiendo. Y si uno hace la pregunta correcta, el maestro sabe que usted está entendiendo. Y eso es lo más importante de todo, porque eso significa que estamos despertando la sabiduría. Los otros entrenamientos son soportes de la sabiduría. El entrenamiento de la ética moral, el entrenamiento de la virtud, el entrenamiento de la compasión, son soportes de la sabiduría. El verdadero propósito de la práctica es despertar la sabiduría. Entonces, aprovechen. Tenemos unas circunstancias que se han generado con todos estos maestros juntos. Y esa circunstancia, créanme, es una cosa casi única. Hemos podido ser afortunados. Y eso nos está llevando a otras cosas y nos va a llevar a otras cosas. Pero lo más importante es que si viene la Magursa y me pregunta, mire, Aida, cuénteme, ¿qué piensa usted que es la vida? Dígame 5 características de la vida humana preciosa. Y Aida empieza a, bueno, ¿qué va a pensar el lama? Esta persona no está estudiando. Y si está estudiando, no está entendiendo. Y no por Aida. Estoy usando a Aida de ejemplo porque la estoy viendo aquí en la pantalla. Es que lo más importante para nosotros es que la persona capte y ese conocimiento penetre en la mente. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, si uno entiende simplemente lo que es la vida humana preciosa, en ese momento usted acaba de entrar en el camino de la liberación.
¿Cómo lo sé? Por mi propia experiencia. En el momento en que yo reconocí que esta vida mía, de este momento, de esta oportunidad, era mi vida humana preciosa, yo descubrí que no podía desperdiciarla. Y lo mismo les digo a ustedes. Ustedes están en este momento viviendo su vida humana preciosa. Tienen todas las condiciones, los maestros y las cualidades para practicar el Dharma. Entonces, no la desperdicien. Tenemos unos minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo con respecto al retiro o con respecto a las enseñanzas. Adelante. Uno se pone a hablar y el tiempo vuela. El retiro tiene un horario, contestándole a Adriana. El día sábado de 11 a 3 p.m. 11 de la mañana a 3 p.m. Eso es continuo. Significa que no hay una pausa para almorzar. La Magursan lo va a hacer así porque la Magursan está ahora en San Francisco. Entonces necesitamos hacer la práctica en ese horario. Tenemos que adaptarnos al horario que él tiene. Y el día domingo va a ser entre las 2 y las 6 de la tarde. ¿Ok? Ese es el horario del fin de semana. Pregunta Mildred, ¿las personas que no tienen el texto? Sí. Lama va a dar la transmisión de la práctica de Powa. En la práctica de Powa es fundamental el texto. El texto es la base de la práctica. Entonces es muy importante que no pierdan la transmisión del texto. Él va a transmitir el texto y las personas que van a hacer el retiro van a recibir el texto. Entonces, estamos trabajando gracias a nuestro querido Alexandro. Alexandro está preparando un librillo con el texto de la práctica de Powa. Y el texto está en 3 idiomas. Está en tibetano, en inglés y en español. ¿Ok? Está traducido, así que no se preocupe. Ese librillo que Alexandro me está ayudando a preparar, va a estar personalizado con el nombre y el correo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque estos libros no se pueden distribuir, no se pueden copiar. Entonces, cada uno de ustedes va a poder recibir el texto personalizado los que hagan el retiro. Dice Emily, a ver, estoy viendo algo por aquí. Si no nos hemos inscrito, ¿nos podemos inscribir? Sí, para eso es la clase, Emily. Claro que se pueden inscribir, por eso les estoy haciendo el llamado. No pierdan la oportunidad, porque no sabemos si la vamos a tener nuevamente. Entonces aprovechen esta oportunidad para aprender Powa. Y como te dije, a mí el Powa me cambió la vida. Y estoy seguro que se la puede cambiar a ustedes. Yo les puedo decir que superar el miedo a la muerte es uno de los mayores regalos que pueden obtener a través de la práctica de Powa. Entender la muerte a otro nivel abre la puerta a las posibilidades de verdaderamente alcanzar la liberación. ¿Por qué? Porque dejamos de tener ese miedo, ese aferramiento a perder la vida. Entendemos realmente qué es la mente, que la mente es un continuo y un continuo no puede morir. Pero una cosa es que uno lo diga y otra cosa es cuando uno lo comprueba. Y eso es a lo que yo les estoy invitando. Entonces sí, regístrense los que no se han registrado. Mariexi, ¿debemos hacer algo previo antes del retiro? Muy buena pregunta, Mariexi. Hay unas preparaciones que podemos hacer. Una de las que se recomiendan fundamentalmente es hacer una acumulación del mantra de las 100 sílabas. El mantra de las 100 sílabas, que fue la transmisión de Oken Polar, es una forma de limpiar nuestro continuo mental, limpiar nuestros canales y poder limpiar kármicamente nuestra mente para tener una mejor práctica del Powa. Entonces, quienes conozcan el mantra de las 100 sílabas, quienes hayan estado en la práctica, por ejemplo, en la transmisión que dio Kempola, pueden hacer la práctica de Vajrasattva. Y si no conocen esa práctica, pueden hacer el mantra de Tara. El mantra de Tara también funciona, por lo menos para tener un continuo mental más, menos conflictuado. Eso es muy importante. También se recomiendan en algunas cosas, como estamos en este mes de Sagadawa,
eviten en lo posible comer carne roja o comer carne. Si pueden tener una alimentación vegetariana, al menos durante el retiro, se lo recomiendo. No es obligatorio, pero sí es recomendable para tener una mejor experiencia en el retiro y tener la posibilidad de sentir las señales del power. ¿Ok? Entonces, Barra Sattva, Tara y también pueden evitar, como les dije, tener una alimentación carnívora. Evítenlo en lo posible. Si dice Adriana, se puede invitar al retiro. Hay un requisito fundamental para el retiro. Las personas que van a entrar al retiro tienen que haber tomado refugio. Si no tienen refugio, no pueden hacer pogo. Eso es un requisito que todos los maestros exigen porque el POWA es una práctica de liberación. Entonces, uno necesita haber tenido la protección del refugio. Entonces, uno puede invitar a alguien, pero hay unas 2 o 3 personas que me han preguntado que quieren participar y no tienen refugio. Entonces, la Magursan, le pregunté a la Magursan cómo pudiéramos ayudar a esas personas que no tienen refugio y quieren entrar. Entonces, estoy esperando que él me responda. En lo que él me responda, yo te digo, si es una persona que tú quieres invitar a que participe y no tiene refugio, tenemos que esperar a que la Magursan nos diga si los podemos invitar. Y hay un detalle importante, Adriana. Aunque la persona no tenga refugio, puede entrar como oyente. ¿Por qué? Puede escuchar. No puede hacer la práctica, pero puede escuchar. ¿Y eso es para qué? Para que en una próxima oportunidad, si se dan las condiciones, esa persona tome refugio y haga la práctica. Se genera una condición auspiciosa. ¿Ok? Entonces, si es una persona que no tiene refugio, pero puede escuchar, tienes que advertirle, tienes permitido escuchar, pero no tienes permitido ni usar el material ni hacer la práctica. ¿Ok? Eso es en el dado caso que la Magursan no tenga tiempo para dar los votos de refugio antes del retiro. ¿Ok? Dice por acá Carolina, meditación, reconocer 8 condiciones de la vida preciosa. Me gustaría que pudiéramos hacer una práctica. Carolina, claro, ahorita tenemos práctica justamente al terminar esta clase, así que quédate. Y el texto se enviará por email, dice Yesenia, ya lo hablamos. Hoy es Tara Blanca, Mayerly. Hoy vamos a hacer Tara Blanca. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos, hermanos y hermanas de camino? Tenemos poco tiempo, entonces no pospongan el Dharma. Una de las causas de ruptura de los votos raíz del Bodhisattva y del camino espiritual es volverse impermeable al Dharma. ¿Ok? ¿Quién dice aquí antes del retiro es Tara Blanca? No entiendo la pregunta, Mayerly. Ahorita vamos a hacer la práctica de Tara al terminar esta clase. Antes del retiro, ok, claro. Sí, la práctica de Tara, lo dije. Puedes hacer cualquiera de las 2 taras, la que más te guste. ¿Ok? La práctica de Tara verde o Tara blanca es muy buena preparación también para el retiro. Perfectamente. ¿Ok? Yo me inclino por la de Tara verde, pero la de Tara blanca debería funcionar exactamente igual. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a despedirnos. Aunque pudiéramos usar esta misma. No, porque tenemos unas personas que tienen que entrar en la otra sala. Voy a cerrar esta sala y vamos a entrar en la sala de la Magursan para hacer la práctica de Tara. Entonces los espero. No nos vamos a despedir porque el tiempo es muy corto, muy breve. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por su confianza. No dejen de participar y no dejen de preguntar. ¿Ok? Cuídense mucho. Feliz noche. Los espero para Tara Blanca.